La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Buenos días, para mí es un honor recorrer los espacios de la Universidad del Atlántico que hace muchos años atrás fueron tan míos como ustedes, aquí los más jóvenes. También como ustedes viví la vida cotidiana de la Universidad del Atlántico y no era esta sede, a ver, era la sede centro donde se formaban los revolú más bacanos del mundo. Pero ahí estábamos en el Parque Central, era el paraguas donde caíamos cuando se formaban aquí los templetes ruidosos. Y bueno, disfruté muchísimo el paso por la universidad y mi alma mater. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar y permanecer y esperemos poder nutrir este espacio. Yo tengo un texto escrito que va a venir acompañado de un PowerPoint eh, y este se titula Fabulación Crítica, exploración del archivo y la memoria en la literatura afrofeminista del Gran Caribe. Bueno, esta imagen me pareció bellísima para connotar la presencia de las mujeres pájaros, que tienen que ver mucho con ese universo. Siguiente, creo que van a ser dos seguidas. Bueno, yo de igual manera como Agustín quiero dedicar esta conferencia a la memoria no ausente sino presente en espíritu y fuerza y contención de la Mae Bernadette, que fue una illarorilla del Candomblé en Brasil y fue además una lideresa. Nosotros decimos justicia para María Bernadette, Olorum Cosi Puré, Olorum Ascende Casuren O, que es una expresión para decir que está en el cielo, ¿no? Que está hoy en el mundo de los ancestros, en el mundo celestial, como un habitante más de las estrellas. Sí. Okay. Si el continuo retorno a las escenas de subjeción, tomando la perspectiva de Isaiah Harman de la esclavitud, posiciona al sujeto negro como un cuerpo atormentado por el castigo y el chasquido del látigo sonando constantemente. Si la imaginería literaria eurocéntrica ha fijado durante mucho tiempo las mujeres negras como un cuerpo objeto mercancía productivo y fértil en función de la satisfacción laboral y sexual, desfigurado en su maternidad y reducido en su humanidad a la carne, me pregunto, ¿cómo las escritoras afrocaribeñas reescriben una biografía histórica colectiva de las mujeres negras como contrahistoria del humano, como ejercicio de la libertad? ¿Podrían sus historias desenterrar los archivos historiográficos para encarnar la rebeldía de sus cuerpos negros y dignificar sus vidas? Si para la académica afroamericana Isaiah Harman, profesora de la Universidad de Columbia, quien se inscribe dentro de una tradición de feministas negras, los archivos historiográficos tanto sobre la trata transatlántica como de la esclavitud son un sitio de poder, ¿cómo las escritoras afrocaribeñas desafían entonces la tradición documental de las fuentes históricas sobre mujeres negras? ¿Cómo las resisten? ¿Cómo las dislocan? ¿Cómo confrontan esas fallas de los archivos? ¿Cómo sobrescriben entre los intersticios de la sintaxis fracturada, entre los huecos, entre la ausencia, entre las pérdidas y la intensidad silenciosa del archivo, sus omisiones y distorsiones? Y si para Stephanie Smallwood la subversión retórica implica leer poéticamente el archivo de la esclavitud como un lugar disputado en la producción del conocimiento, yo me pregunto, ¿qué maniobras literarias elaboran estas escritoras afrocaribeñas para poner en peligro el estado del hecho, para desplazar el estatus autorizado del relato, para imaginar lo que pudo haber sucedido o pudo haberse dicho o pudo haberse hecho? Como dice Harman, si los archivos de la esclavitud son una sentencia de muerte, son una tumba, son una exhibición del cuerpo violado, son un inventario de bienes o un asterisco en la narración de la historia, si estos archivos se han nutrido del dictado de lo cuantitativo, de los números, de las cifras en los libros de contabilidad mercantil, de los protocolos notariales de compra y venta de cuerpos negros en los que aparecemos como bienes fungibles, me pregunto,
cómo las escritoras afrocaribeñas rehumanizan la trágica historia de las mujeres negras para traducir las estadísticas en personas. Con el fin de intentar responder a estos interrogantes, propongo entonces profundizar tanto en el análisis textual como sociohistórico el trabajo de escritoras contemporáneas del Gran Caribe. No va a ser en este orden, pero las voy a nombrar en este orden de mayor a menor. Maris Condé, Georgina Herrera, Nancy Morejón de Cuba, Mayra Santos Febre y Yolanda Arroyo Pizarro de Puerto Rico, cuyas obras literarias apuntalan hacia el desafío de la historiografía convencional centrada en el hombre, mediante la priorización de sus experiencias íntimas y colectivas, sus visiones proféticas del pasado, para tomar prestada la frase de Edward Glissant, recuperan las voces oprimidas, silenciadas por los relatos coloniales y postcoloniales. Independientemente del intento de disciplinar el cuerpo femenino y de tronchar la resistencia, aterrorizando física y psicológicamente con la violación, las mujeres negras lucharon. Ellas envenenaron a los esclavistas, a los capataces y trabajadores europeos. Ellas huyeron de la plantación, ellas tramaron la resistencia, ellas soñaron con destruir la casa del amo, como testimonio de conocimiento permanente de la libertad. Ellas anhelaron formas radicalmente diferentes de estar en el mundo. Argumento entonces, y este es mi argumento, que las escrituras femeninas afrocaribeñas, entendidas como ecologías efectivas de recreación histórica y resistencia, estructuran tanto lo material, espacial y temporal como también lo fenomenológico, lo imaginativo y performativo, evidenciando una poética relacional, usando los términos de Glissant, que emerge de las trayectorias del imperio, de la dominación, de la esclavitud y de la violencia de las plantaciones. Planteo que en el corpus literario seleccionado, a pesar de las disonancias que produjo la esclavitud y el colonialismo, se produce lo que llamo la fenomenología de las ancestras, una nueva perspectiva, o por lo menos así intenta, o un ímpetu para pensar sobre el estatus ontológico del cuerpo femenino negro, nacido del tropos de la oscuridad y de la abyección, durante el Middle Passage, o traducción del pasaje medio, y la institución esclavista. Desde esta perspectiva, la fenomenología de las ancestras es una poética de la intersubjetividad y de la intercorporeidad, donde se emplean recurrentemente las maneras que hacen que el cuerpo femenino negro sea un sitio crucial para producir conectividad y relacionalidad, para producir percepción sensorial, afecto y materialidad de la ancestralidad, así como un medio para construir territorios de memoria sobre el Caribe. Significa al mismo tiempo el vehículo y proyecto de autotransformación. Este enfoque contribuye a desafiar los binarios entre la teoría social y cultural, heredados de los modelos de interpretación cartesianos occidentales, en torno a estas divisiones de material, inmaterial, lo visible, lo invisible, lo racional, lo irracional, lo secular, lo sagrado, el otro, el yo y el otro, lo factible y lo especulativo, la mente y el cuerpo, la carne y el espíritu. Este proceso envuelve el cuerpo de las mujeres afrocaribeñas dentro de un universo espiritual interconectado, una intersubjetividad atlántica negra más amplia, que opera más allá del tiempo lineal y supera tanto el espacio claustrofóbico del barco como del sistema colonial. Sus tensiones marialécticas entre activa resistencia y heroísmo callado, sus historias cotidianas y míticas, privadas y colectivas, pueden conectar los modos en que estas autoras de alguna manera ventrilocuan la voz de las ancestras, quienes operan simultáneamente como tecnologías espirituales para recordar el pasado desde un proyecto de curación y liberación física y epistémica en el presente. Estas protagonistas literarias, utilizando una expresión de la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, me encantó, protagonistas literarias, se representan como griots, una suerte de griots, como escritoras portavoces de las ancestras personajes o ancestras hablantes líricos, de las cuales reciben sus orientaciones, voces, mensajes y fuerzas. Yace aquí un poderoso simbolismo, ya que esta gesta afirma sus capacidades para hablar, actuar y ejercer cierto control sobre el archivo frente a la amenaza del silenciamiento y la aniquilación. Antes poco se sabía de sus vidas y de sus motivaciones, pero aquí las mujeres negras no solo son víctimas, sino también dueñas y señoras de un poder restaurado, al liberarlas de un lugar de súbditas de la esclavitud colonial y la vigilancia imperial y revitalizar sus memorias.
En los últimos años en Puerto Rico ha habido un surgimiento en la proclamación por el reconocimiento de la herencia africana en escritoras como Mayra Santos Febres y Yolanda Arroyo Pizarro, para recuperar la dignidad por una historia silenciada, ignorada y negada que está presente dentro de la cultura puertorriqueña. La reescritura que ambas proponen en sus obras contrarresta la amnesia que viene a costa de la esclavitud al sobreescribir las vivencias y el pasado de las y los afrodescendientes, tratando de combatir el borrado para crear la existencia negra. Desde el espacio ficcional, el cual trasciende la realidad plasmada en los archivos históricos coloniales, estas dos escritoras afropuertorriqueñas incorporan las experiencias encarnadas de la opresión de las mujeres negras en la institución de la esclavitud africana y el colonialismo, las historias orales y las narrativas que están incluidas dentro de la historia colonial literaria, creando versiones alternativas donde sus protagonistas, las mujeres negras, al nombrarse o ser nombradas, recuperan agencia y reexisten en el sentido más pleno de sus humanidades ecuménicas. 8. En Fe en Disfraz, una novela de Mayra Santos Febres, la narración está a cargo de Fe, ese es el nombre del personaje, una mujer negra, contemporánea, inteligente, académica, historiadora y joven, quien basada en la historia no contada, revisa sus ancestras para escribirlas y escribirse por fuera de los imaginarios corporales y tradicionales que como mujeres negras pueden suscitar. Con una posición económica buena, heredada de su abuela, se hace jefa de Martín Tirado, un historiador blanco, en un proyecto de investigación documental que pone en escena la denuncia judicial de las mujeres negras durante la Inquisición, en los que se suelen describir los castigos impuestos a curanderas y otros oficios por ser acusadas de utilizar sus saberes de brujería amorosa para obtener favores sexuales de un mancebo blanco. Las denuncias de las esclavizadas en la novela proponen a Fe Verdejo como portadora de ese pasado al que se refiere y lo percibe Martín Tirado. Hablo cita. Después, escondido e imperceptible, como solo lo sabemos serlo los historiadores, la leía desdoblada bajo los nombres de sus ancestros femeninos escogidos, Sica, Petrona, Mariana. Santos Febres desafía las narrativas unidimensionales, teleológicas y lineales y los imperativos del positivismo dentro de los patrones de la historia, al perturbar y romper con la temporalidad monológica y progresiva del archivo, la ficción del documento y la unidad de los signos. Partiendo de las inquietantes preguntas como por ejemplo, ¿qué es la historia? ¿Cuándo es la historia? ¿Por qué es la historia? ¿Quién es la historia? ¿Cómo es la historia? ¿Quién controla la historia? ¿Quiénes son los otros de la historia? A la línea de Saidiya Harman, que identifica varios desafíos metodológicos críticos a los que nos enfrentamos cuando pretendemos escribir historias de la esclavitud que no se limiten a producir y cosificar la episteme del archivo del silencio sobre la vida de los esclavizados. Lo que trata de hacer Mayra Santos es contrarrestar precisamente las degradantes y obscenas descripciones que abruman las lecturas y que, sin embargo, como dice Saidiya Harman, es la tarea más difícil. La idea de exhumar las vidas enterradas bajo estas prosas, o por así decirlo, excavar sus etimologías enterradas, que es un trabajo de seguimiento de huellas y reunión de restos, como un ritual por el cual los muertos son reintegrados en el ciclo del tiempo, como plantea Achille Mbembe, el intelectual camerunés. Harman, de hecho, ha categorizado tales dispositivos de encuadre de la imaginación histórica como fabulación crítica. La fabulación entra en escena en esta novela y en general en este planteamiento cuando no hay otra manera de contar lo sucedido a nivel del sujeto, discurso u otros términos de inteligibilidad en el relato. Es un método a través del cual imaginar lo que no se pudo verificar según las lógicas normativas. Lo que Harman acuña como fabulación crítica es entonces una historia escrita con y contra el archivo. Es un método para involucrar y rehacer el documento, para construir una historia a partir de ejemplos de declaraciones, de fragmentos, de huellas sonoras, para atender, alarmar y recomponer narrativas alternativas de la existencia negra. La preocupación de Mayra Santos Febres por una poética especulativa al servicio de generar un tiempo sin tiempo, o lo que Harman llama el presente pasado, revitaliza una imaginación radical, una comprensión de la fabulación como práctica historiográfica literaria íntimamente ligada a la estructura narrativa del archivo. La fabulación crítica en la novela de Fe en Disfraz es por lo tanto un ejercicio performativo, visual, ontológico, fenomenológico y psicológico de lectura y escritura de nuestro presente interrumpido por el pasado.
En efecto, aquí el archivo se cae del peso de la contrahistoria, o de una contranarrativa, o de una contraficción del tiempo, como lo he llamado, a través de la reordenación de archivos y personajes femeninos, porque ella contesta y rechaza los términos de la historia oficial. En otras palabras, significa reinscribir a las personas negras en el lenguaje. Por lo tanto, esta novela, al recontar sus historias, las reinscribe a las mujeres negras paradójicamente en el lenguaje que había borrado la posibilidad misma de que ellas tengan historias. Al hacerlo, recupera los espacios de lo posible para hacer inteligible lo imposible o impensado, lo que significa la reconstrucción de posibilidades, prácticas y sueños no realizados que motivaron y dirigieron las acciones de varios actores en el pasado. Guardando esta relación, que poco o nada tiene que ver con las lógicas del tiempo lineal para la cosmovisión eurocéntrica occidental, en la que otros sistemas del mundo se consideran inexistentes a través de la prehistoria, al experimentar una pluralidad de temporalidades, este detalle acerca al personaje Fe a la memoria colectiva de las corporeidades negras desde la memoria de su propio cuerpo. Abro cita: ¿a quiénes habrían parecido esas mujeres? ¿No es obvio, Martín? Se parecían a mí. Me quedé mirando a Fe en silencio. Curiosamente, nunca antes me había detenido a pensar que sus esclavizadas se le parecieran, que ella, presente y ante mí, tuviera la misma tez, el mismo cuerpo que una esclava agredida hace más de 200 años, que el objeto de su estudio estuviera tan cerca de su piel. Cierro cita. Así pues, el aparente sinsentido del tiempo en la novela, que pasa la página del siglo XVII al siglo XXI, camaleoniza simultáneamente los cuerpos negros, el de Fe con el de las ancestras. Abro comillas. A Diamantina la golpea su ama. Mostró cicatrices de golpes y carnes moradas al vedor una vez presentada la denuncia. A la mulata Pascuala en la Inquisición apretaron sus pezones con tenazas y se le introdujo un fierro por entre las piernas que comprobó sus contubernios con Lucifer. Y a Ana María la violan y la golpean, que le habían tocado los pechos, las entrepiernas, de espalda a la escalera, y que luego entró en ella teniéndola parada y sin poder moverse. Cierro cita. Todo ese pasado sigue pululando en Fe, quien tiene un cuerpo para mostrarlo y vivirlo. Abro cita. Sus piernas largas y oscuras exhiben rasguños e incisiones antiguas, cicatrices abultadas. De pie, en el centro de la narración, aquí con Mayra Santos Febres, las mujeres negras entran en la historia y su historia entra en nosotros y nosotras los lectores. Yolanda Arroyo Pizarro, que es una ensayista, poeta y novelista nacida en Guaynabo, Puerto Rico, en su trabajo Las Negras, nos advierte ya desde el título el relieve que desea otorgar a este sujeto colectivo subordinado e imaginado en la historia por los cronistas e historiadores oficiales. También revela un tono de ironía en el título, con el uso de una categoría racial, una ontología racial, las negras, porque es la blanquitud hegemónica precisamente quien las ha y nos ha nombrado de esta manera. Ah, ahí están las negras. Así Las Negras es escrita como una narrativa neoesclavista, ¿verdad? Lo que significa que las experiencias se remontan a la época de la trata transatlántica de esclavizados y esclavizadas desde el siglo XV. Es un ejemplo de cómo la reapropiación de la literatura fundacional abolicionista se transforma en la utopía de la autorrepresentación de la mujer africana y afrodescendiente que se inserna a la realidad de la vida caribeña. A través de las narrativas de personajes como Wangwe, Dizzy, Xuangwe y Petra, las experiencias de las mujeres esclavizadas en Las Negras despatriarcalizan, desagrietan los nudos de la historia hegemónica de Puerto Rico al vocalizar y verbalizar una narrativa intersubjetiva y alternativa a la literatura hegemónica fundamentada en el conocimiento corporizado de las mujeres esclavizadas. Esto para mí está en diálogo con la resistencia y rebeldía expresada frente al silenciamiento y el borrado histórico que se hace inmediatamente evidente a través de la dedicatoria que podemos encontrar al inicio de este texto de Las Negras, que dice así: a los historiadores por habernos dejado fuera. Y en esta dedicatoria, las negras, dice la misma Yolanda Arroyo, están declinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borradas. Me encanta esta manera como inicia las historias de Las Negras. El primer relato, no voy a quedar solo en uno, porque imagínense desarrollar todo, aquí nos va a ser el 31 de diciembre. El primer relato del libro, titulado Wangwe, trata sobre una niña africana secuestrada para ser esclavizada.
Arroyo Pizarro transgrede las formas cuantitativas y economicistas que he mencionado, que tradicionalmente han dominado la jurisdicción del comercio transatlántico de esclavizados, cuyas ideologías y estructuras de poder colonial someten a sujetos femeninos racializados a procesos de deshistorización. La narrativa de Guangue no habla de una trata, no señor. Ella habla de un secuestro. Inicia así: el día del secuestro. La cacería comienza con Guangue y Bosuán, su hermana. Sus captores las atan a un barco con otras esclavizadas a cada lado de sus hombros. Abro comillas. Los cuerpos magullados, las manos encadenadas, las presas atrapadas para la cena se caen, ruedan por la hierba, por los arbustos con troncos sin ramificar o raramente ramificados, y son arrastradas por las lluvias tormentosas del suelo. Cierro comillas. Al convertir el secuestro en sinónimo de la caza de la cena, se muestra la reducción y animalización del capturado o de la capturada, quienes estaban en una posición desventajosa de ser depredadas y consumidas por el cazador capturador, donde lo humano, que es alterizado y eliminado de su humanidad, se convierte en un bien comercial. Cuando Guangue está en el barco junto con las otras esclavizadas, abro comillas, entran hombres a aquel lugar tan oscuro y encajonado en la parte interior de la barcaza, con órdenes de marcar con fuego a todas las cautivas. Usan unas letras de hierro caliente, con las iniciales de quienes seguro pasarían a ser los nuevos dueños. Cierro comillas. Conectando con la idea del vientre del barco, este primer recuerdo de Guangue en el relato actúa como una imagen del abismo del útero, donde las esclavizadas se convirtieron en no humanos y renacieron en los engranajes del sistema de la plantación, empujando aún más a los esclavizados al olvido. Como lugar de transformación, el útero se reduce entonces a una máquina de reproducción del trabajo, como lo plantea la intelectual Silvia Federici, o una fábrica que produce o reproduce la negrura como abyección, como diría Saiya Hartman. En la línea de Dilizan, los barcos que traían esclavizados al Caribe eran un abismo de matriz, que te expulsaba, que estaba preñada de tantos muertos como vivos, condenados a muerte. En la bodega del barco de esclavizados, que fue un lugar donde los seres humanos fueron desarraigados, desocializados y personalizados. Precisamente entonces actúa un símbolo espacial de la barca, que enjaula cuerpos negros dentro de un tropo de oscuridad, que capta la catástrofe, la colonización y su patología. Esta perspectiva de Glissant para mí me resulta útil para abarcar dos instancias diferentes. Por un lado, desde el barco se produce una especie de teleología que narra el movimiento fundacional de la escritura del látigo en la carne del cuerpo cautivo, de la cautiva, que es un fantasma inolvidable que produce una memoria cinética y sonora del látigo que amplifica la agencia tropológica del sonido del mar, del barco mal en el que sus corrientes no son fijas ni estables, y su naturaleza cambiante puede enfatizar las diferentes facetas de la historia de las mujeres negras. Por otro lado, la imagen del barco pretende tanto recordar como trascender el trauma del pasaje medio, al reinterpretarlo como un útero del cual ha emergido una nueva humanidad, paradójicamente. Como dice Glissant, los sobrevivientes del pasaje medio son arrojados al absoluto desconocido del nuevo mundo, y este desconocido se ha convertido en conocimiento, lo que también hace del barco un territorio de maniobras culturales y políticas. Para equilibrar entonces el retrato convencional, ya que tenemos toda esta imagen un poco muy en la línea de Thanatos, la operación de Arroyo Pizarro entonces es interrogar e interrumpir la naturalización de los discursos y lógicas de la linealidad del archivo y la racionalidad de la blancura, perpetuadas entonces por blancos burgueses como ciudadanos sujetos de la modernidad occidental que ejercen su poder para deshumanizar y reiterar la violencia ontológica y epistémica contra el sujeto negro en la bodega del barco. Por eso la historia de Wang es interesante, porque está llena de flashbacks, con capítulos que van del pasado y al presente. Uno dice, qué enredo aquí, pero no. La historia presente de Wang es su experiencia en un barco de esclavizados. Mientras que en su pasado Wang se inicia en la feminidad, en su presente ella es iniciada en el terror de la esclavitud. Las dos situaciones están sucediendo a la vez en el texto. Durante uno de los flashbacks de Wang, el narrador explica que en la etnia de Wang, es la niña la que escoge el varón con el que va a casarse. Qué bueno.
La madre ayuda en la selección y da consejo. El padre prepara la festividad de la promesa junto al padre y la madre del varón elegido. Una madre puede decirle a su hija que se fije en los ojos de un muchacho, o en sus labios gruesos, en su nariz grande, en sus brazos fornidos. Estos definitivamente se juxtapone con la imagen de Wang Wei y otras mujeres siendo brutalmente marcadas por los hombres blancos en el barco. Gracias precisamente al uso de los flatbacks, el lector y la lectora pueden experimentar el paralelismo del pasado y el presente al mismo tiempo en lugar de uno antes del otro. Esta temporalidad otra, como la argumenta Deborah Thomas, es la experiencia del tiempo ni como lineal ni como cíclico, sino como simultáneo, donde el futuro, el pasado y el presente son mutuamente constitutivos y tienen el potencial de ser coincidentemente influyentes en condiciones de violencia excepcional como lo fue la esclavitud, el colonialismo y sus secuelas. En la novela Yo Tituba, la bruja negra de Salem, de Maryse Condé, se utiliza la alegoría, la revalorización del cuerpo de la mujer negra. Esto es un diálogo con Yolanda y con las anteriores en el Caribe, precisamente contra el exotismo, la erotización y la servidumbre. El enfoque alegórico del cuerpo masculino al femenino en Tituba brinda la oportunidad de leerla como una declaración de la política de identidad para las mujeres negras en el Caribe en su momento histórico. Esta novela fue escrita en 1986, que fue un momento de vasta producción cultural centrada en la intersección de género y raza en el tercer mundo y que rescata ficticiamente el olvido histórico a una esclavizada de Barbados encarcelada durante los juicios de brujas de Salem en 1692 en los Estados Unidos del siglo XVII. La estrategia del desvío que me encanta, que mi profesora Doris Sommer habla mucho de eso, de la manipulación y el desvío de los escritores, es utilizada precisamente por la novelista para afirmar la presencia caribeña y explorar el ámbito de lo femenino, lo sobrenatural y las contradicciones de la historia pasada y presente de una presencia borrada y no reconocida como Tituba, que se hace notoria en la narración en la primera persona de la novela, donde opera un cambio de objeto a sujeto que desarticula toda la oración. En lugar de introducir un predicado, la primera oración, óigase bien, introduce un sujeto. Dice así: Aveda, mi madre, un marinero inglés la violó en la cubierta de Cristo Rey un día 6 cuando ese barco navegaba hacia Barbados. Esto es una traducción, mi traducción. En vez de decir un marinero inglés violó a Avena en la cubierta, no, inicia por Avena. En este proceso de codificación gramatical, el sujeto femenino esclavizado, Avena, reproduce la dinámica de poder en el barco que coincide con su violación. Es de este acto de violencia sexual colonial que nace Tituba. Su nacimiento es, por lo tanto, el resultado de uno de los principales instrumentos de control que ayudaron en la creación del cuerpo de esclavizados, la violación. A diferencia de su madre, una mujer del pueblo Ashanti, de lo que hoy es Ghana, África, Tituba es un sujeto diaspórico por excelencia, concebida durante el pasaje medio, ahí mismo en la barca. Así podemos leer alegóricamente a Tituba, no solo como la hija de la violación de una esclavizada africana colgada por enfrentar a su violador inglés, por fortuna, aunque murió valientemente, no solo como hija de la metáfora del barco, pero también podemos leerla como hija de la brutalización al cuerpo negro, arrojado epistémicamente a un régimen de impotencia. Abro una cita de la novela: es de este acto de agresión que nací, de este acto de odio y de desprecio. Cierro la cita. Por tanto, Tituba encarna la metáfora de la esclavizada transatlántica como un texto literario. Pero, ¿quién era Tituba? A diferencia del Caliban de Shakespeare, que Agustín mencionó, Tituba era una persona real, arrestada y juzgada por brujería en Salem a finales del siglo XVIII. Tituba es la historia de una esclavizada de las plantaciones en las islas de Barbados, bautizada al cristianismo, que conforme a la feminista María Lugones, fue una religión instrumento del disfraz de misión civilizadora y de salvación del colonialismo, que la reconoció como inferior y como esclavizada. Luego nuestra querida Tituba fue transportada a la fría ciudad de Salem, en Massachusetts, donde sus esfuerzos por sanar a sus habitantes son distorsionados como actos de brujería desde la colonialidad cristiana, que tenía la intención de borrar comunidades, saberes y ecologías. Al final, Tituba es acusada de utilizar el hoodoo, que es un conjunto de prácticas como el vudú,
y tradiciones y creencias de origen que fueron creadas por la población afroamericana del sur de los Estados Unidos y que los colonos temían y demonizaban por considerarlo una incitación a la rebelión. Abro cita. Yo fui la última a quien condujeron a la horca. Un hombre vestido de imponente traje negro y rojo recordó mis crímenes pasados y presentes, crueles y viles embustes. Muy pronto llegaría el reino en el que la luz de la verdad brilla sin reservas. Man Yaya, Avena, mi madre y Yao me esperan para tomarme de la mano. Este relato refleja cómo la deshumanización y esclavización de las africanas significó no solo un control sobre sus vidas, también significó un control sobre su muerte. Y tuvo esa horcada, a mi manera de ver, porque su cuerpo monstruoso, demasiadamente bestial, de bruja, mitad mujer tierra, mitad mujer naturaleza, contrasta con el de la mujer blanca, sujeta a las lógicas puritanas, porque además su conocimiento ancestral como sanadora, traducido en su capacidad de usar plantas para sanar heridas o enfermedades, o incluso auxiliar en otros procesos de transformación corporal como embarazos y alumbramientos, para la interrupción de los mismos como mecanismo de resistencia a través del sistema reproductivo, que fue una práctica muy importante para los esclavizados que padecían de la crueldad humana por los malos tratos y las enfermedades no atendidas por los médicos occidentales. Realmente fue un arte que es cubierto por la idea de magia, que fue descartado por el colonizador desde la relación poder-saber que implicó el control, manipulación y monopolización y universalización de la epistemología por parte de Europa, mientras se silenciaban, se marginaban y perseguían los pueblos subalternizados, todo lo cual implicaría en última instancia una categorización jerárquica que uno logra ver aquí en estas citas, de saberes y un drástico criterio de la demarcación para sepultar múltiples conocimientos en el área de lo supersticioso, de lo bárbaro, en contraste con lo racional, con lo moderno, con lo civilizado, con lo humano, ¿verdad? Para mostrar que de este lado donde estamos los negros, las negras e indígenas, yacemos los no humanos, los subhumanos, los infrahumanos. Estos últimos, encarnados precisamente en los pueblos dominados y racializados, indígenas y afros, y gente no blanca, gente de color, como se expresa en el lenguaje norteamericano, a partir de un principio de ordenamiento social en el espacio colonial europeo que designa quién puede ser humano. Esta es una operación de reducción epistémica donde el nativo, el negro y el indígena, o como se le llamó negro e indio, son lanzados a los márgenes de la zona de no ser, como diría Frantz Fanon. En específico, la misma imaginaría que se tiene sobre la persona africana como primitiva, como inferior, como incivilizada, y que tiene sus raíces en esa jerarquía jerarquizada que produce, como dice Saiya Harman, a África como el otro temporal de Occidente, y cuyos valores de africanidad son poco más que una taquigrafía de la sensualidad, del instinto, del ritmo, de la superstición, de la improvisación, de la naturalidad y de la destreza física, que son los discursos que solemos utilizar para definir a la persona africana, desafortunadamente. Al dar una voz compleja y problemática a la identidad de la bruja, Maryse Condé descubre la compleja interacción entre la subjetividad, lo colectivo y la historia de la casa de brujas, que fue sobre todo un medio de deshumanización y como tal, la forma paradigmática de represión para justificar la esclavitud y el genocidio. Para la mujer negra en particular significó encarnar lo que Sylvia Wynter, una de nuestras intelectuales afrocaribeñas, llama demonic grounds, que son los fundamentos demoníacos, que hace referencia a la demonización del sentipensar, ser y hacer de las mujeres negras en el campo intelectual, social y político, que simboliza en definitiva la alteridad radical de las mujeres negras subalternas. Pero más allá, como figura política y poética, la bruja inicia los procesos liberadores a través de los cuales se puede reconfigurar lo femenino, pues la imagen misma de ella perturba la definición del humano, más allá de la concepción de la ilustración europea, donde el hombre civilizado, que siempre es blanco, masculino y heterosexual y burgués, es redefinido como una criatura biológica, económica, racional y evolutiva, un ser dotado de una mente. En el pienso, luego existo, uno puede capturar esa esencia. Y que debajo de esa aritmética cartesiana nosotros podríamos leer: yo pienso, luego otros no piensan. En consecuencia, detectar que esos mismos otros se hallaban desprovistos de ser
tal como lo analiza el intelectual puertorriqueño Nelson Maldonado Torres en su trabajo sobre colonialidad del ser. En esa clave, Nancy Morejón es otra de las voces caribeñas más prolíficas de la narrativa de la libertad de la esclavitud transatlántica. En su poema, uno de los poemas, mis poemas favoritos, pero también los poemas insignes de ella, reconstruye el relato de la vejación, el abuso y luego la toma de conciencia diaspórica de una mujer esclavizada, comprada como esclavizada en Cuba para trabajar en la plantación. En el trabajo doméstico fue vejada y abusada sexualmente. Y luego fugarse a un palenque, enclave de asentamiento cimarrón, al margen de la institución esclavista, para luego unirse a las tropas independentistas del general y héroe nacional afrocubano Antonio Maceo en el siglo XIX. El poema se abre con los siguientes versos. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla, pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido, y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir, me rebelé. Me interesa indagar para los propósitos de este texto cómo se abre el poema con estas primeras estrofas desde un punto de vista histórico y emocional, con el recuerdo ancestral, con la dialéctica de la memoria y el olvido de la costa africana, así como su lengua de la que no pudo separarse. El poema no empieza en Cuba, sino en la travesía del barco sobre el mar. Pero cómo el barco mar actúa en esta primera estrofa del poema, al que solamente me voy a quedar aquí, como puertas o umbrales para recuperar y construir el pasado desde el presente de la narración. Parafraseando a la intelectual hindú Gayatri Spivak, me pregunto, ¿cómo pueden estos espectros del Atlántico hablar? Entendiendo el hablante lírico femenino del poema como un espíritu que aún ronda la marea de la historia. En el mar es la historia del escritor afrocaribeño Derek Walcott, que fue también Premio Nobel de Literatura para orgullo nuestro. El mar es topos, una red de significados conectados al tropo geográfico sobre el que se desarrolla la catástrofe de los esclavizados, su odisea por el Atlántico, donde se produce lo que él llama la colisión o la colusión con la historia. O como dice el intelectual caribeño también Wilson Harris, donde los afrodescendientes experimentan una condición de historylessness, o sea, de sin historia. En estos versos de Morejón se traduce una suerte de imaginación oceánica, o de una estética oceánica que bucea en la unidad submarina, como lo sustenta Camus Brathwaite, que produce una especie de giro espacial, una especie de razón geográfica, una geofilosofía del mar, al perturbar la dinámica antropocéntrica del tiempo histórico occidental. Este imaginario acuático es una dimensión simbólica de la historia que se corresponde con el motivo que Paul Gilroy, en su libro El Atlántico Negro, Modernidad y Doble Conciencia, concibe la imagen del barco atravesando el mar, un espacio intermedio de 3 continentes, Europa, África y América, como un sistema vivo, microcultural y micropolítico en movimiento. Tanto el barco como el mar son entonces 2 territorios que pueden ser leídos como un topoy espacializado históricamente. Son a la vez celda y detención, abismo y confinamiento, pero a la vez, como siguiendo la perspectiva de la razón cimarrona de hecho de Leguá, son encrucijada entre la vida y la muerte. También una episteme política de los esclavizados, en palabras de Smallwood en Saltwater Slavery, como un lugar de memoria, de resistencia a la represión, como un recuerdo de poder ecológico y espiritual. En este poema, la metáfora, por ejemplo, del barco esclavista como un lugar de memoria olfativa se lee en el verso: todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar, cuyo único dispositivo es el océano, que lo oxida, lo desintegra todo, lo superpone, lo difracta, todo lo hace inasible, hasta inclina el pensamiento hacia tránsitos y pasos de opacidad y fragmentación. Ambos espacios, el barco y el mar, se abren ante los ojos del hablante lírico del poema, convirtiéndose en la primera espuma original, el primer sudor de sal que experimenta en carne propia durante la travesía del Atlántico Negro, que al fin y al cabo es un conjuro de aguas que vuelven ontologías relacionales, como lo denomina el teórico colombiano Arturo Escobar, porque involucra minerales, moluscos, nutrientes, algas, microorganismos, pájaros, plantas, es decir, un conjunto completo de vida submarina, superficial y terrestre que hacen posible la vida planetaria. En el poema, las ontologías relacionales son las altas nubes,
Son los alcatraces que sustentan la vida del hablante lírico durante la travesía. Aguas espumosas en las que los cuerpos memorias de las mujeres negras sintieron la presencia de deidades de agua salada y sus poderes arcanos como Yemayá en la perspectiva Yorubá o Kalunga en la perspectiva Congo-Bantú. Las palabras del hablante lírico, trayendo la memoria olfativa del mar, quedan ensambladas de esa marialéctica de la que habla el poeta, historiador, crítico, dramaturgo barbadense Camus Brathwaite, además 3 veces premio Casa de las Américas, por favor leerlo, Bajo la alquimia del agua, ya que su marea no solo privilegia lo cíclico, lo iterativo y determinado de la isla que se repite de Benítez Rojas, sobre lo lineal, sobre lo progresivo y preciso, pero también me gustaría decir sobre lo transversal, sobre las contracorrientes submarinas de múltiples direcciones, sobre los recorridos rizomáticos, que siguiendo a Grisán se transforman en vocablos de mar que pronuncian con nitidez un pensamiento archipiélago que se forma en la realidad geográfica de los barcos. Aunque el contexto de la vida en los barcos andantes sobre el mar representó un oxímoron para los cautivos y produjo barrera y prisión física, no lo fue así como notamos con la imaginación, con la capacidad de fabular de parte de las esclavizadas y esclavizados. Los versos iniciales del poema parecen adherirse, impregnarse con su peso, produciendo una especie de mitologización del océano que involucra las palabras como paisajes olfativos que atraviesan el tiempo. Por ello, lo que el poema condota es el imperativo de recordar mediante un ejercicio de imaginación radical. El proyecto de Morejón ofrece entonces una nueva forma de darle la vuelta al lenguaje del amo, ese amo maldecido, ¿verdad?, por Caliban. Aunque no hay acceso posible al espacio, al pasado del esclavizado, y aunque no hay un archivo, fíjense, que funcione y garantice la inteligibilidad del trauma y del sufrimiento, el poema sí trae el pasado esclavista a un presente abierto, funcionando como un índice de lo que no está, de lo que falta y que no se puede recuperar. Dichos versos significan cómo el personal cambiante y el contenido de la historia, las mujeres negras, sus emociones e intimidad, la desolación y el olvido, plantean preguntas incómodas sobre cómo se deben abrir, volver a contar, reinventar, reescribir y resucitar las historias de la esclavitud. Aunque no hay regreso al hogar, no hay puertas por las que pasar mágicamente y convertirse en el antes de la captura, para mí y en mi lectura el adverbio todavía del poema, en el poema es tanto herencia de los antepasados como una deisis temporal de las generaciones futuras, de lo que está por venir. Y esta semilla del tiempo puede ser tanto transformada o imaginada nueva. Estos lugares y tiempos de memoria articulan el entretejido del diálogo transtemporal del pasado con el presente. Son archivos residuales que, como toda imaginación oceánica, corresponden a movimientos rítmicos, se mueven, no son fijos, no son estables, son accesibles en la historia material. Pero al mismo tiempo trabajan con una acumulación de restos, de fragmentos que cobran vida, modulando una particular red de huellas que quedan en el cuerpo, en el yo y en la memoria, de seres humanos que seguramente viven, pero cuya totalidad corporal ha sido sustituida por pedazos, fragmentos, pliegues e incluso inmensas heridas y cicatrices que afectan. La obra de Georgina Herrera pretende sacar la figura, y esta es la autora, de mujer negra, de ese silencio peculiar, precisamente, de esos fragmentos peculiares silenciados, a través de una suerte de poética de la escucha, de la sabiduría vernácula de las abuelas, carentes del privilegio y del poder de la escritura, en Oriquí para las negras viejas de antes, de su poemario de gatos y liebres o libros de las conciliaciones, ese yo colectivo de las negras viejas transformadas en pájaros cantores, enseñaron con vocación didáctica y con el sudor de la lucha a cuestas la pedagogía de la vida a las más jóvenes. El pedazo con el que me quiero quedar, bueno, voy a leerlo. En los velorios, o a la hora en que el sueño era ese manto que tapaba los ojos, ellas eran como libros fabulosos abiertos en doradas páginas, las negras viejas, pico de misteriosos pájaros, contando como encantos lo que antes había llegado a sus oídos. Éramos, sin saberlo, dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra. Pero nosotras, las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contestonas. No supimos oír, tomamos cursos de filosofía, no creímos, habíamos nacido demasiado cerca de otro siglo. Solo aprendimos a preguntarlo todo y al final estamos sin respuestas. Ahora en la cocina, el patio, en cualquier sitio, alguien, estoy segura, espera que contemos lo que debimos aprender. Permanecemos silenciosas, parecemos tristes cotorras mudas.
No supimos apoderarnos de la magia de contar, sencillamente porque nuestros oídos se cerraron, quedaron tercamente sordos ante la gracia de oír. Con estos versos, Herrera retoma la metáfora de los pájaros para significar el arte de contar. Hacer poesía depende de la tradición oral recibida de los picos de las viejas negras. Desde una perspectiva filosófica yoruba, el trabajo del hablante lírico aquí es atribuir un modo de percepción de estímulos a los misteriosos pájaros, ya sea a través de la observación, los libros fabulosos en doradas páginas, o por el sonido de sus cantos, la escucha, ya sea a través del olor en la cocina, o ya sea a través de la percepción y la intuición consciente o subconsciente de la energía que fluye en el ambiente y se puede sentir en la hora en que el sueño era ese manto que tapaba los ojos, que proporciona un modo de conocimiento y discernimiento, una forma de hermenéutica de las ancestras pájaros, y así habría que llamarlos. Es a este modo de poetizar lo que yo llamo la fenomenología de las ancestras. Por fenomenología de las ancestras me refiero a las disposiciones filosóficas discursivas que emergen del pensamiento filosófico de origen africano, y estas como describen y reflejan las realidades vividas por los sujetos afrodiaspóricos. Me refiero a las relaciones entre los proyectos éticos prácticos cotidianos de las fenomenologías, por ejemplo, las escrituras o las luchas por la igualdad racial, y nuestras construcciones y reconstrucciones en curso de lo que es fundacional o trascendental para la producción de conocimiento. Si la lectura espiritual de Hegel en su fenomenología del espíritu fue inseparable de su interés por esclarecer los fundamentos y la validez de los discursos espirituales y teológicos, cuando yo planteo una fenomenología de las ancestras, significo reflexionar y teorizar sobre las disposiciones de la negación racista de la humanidad y la espiritualidad africana, esa caricatura y demonización de lo negro, y cómo la comprensión de sus experiencias vividas pueden promover una mejor conciencia de sus desafíos y ayudar a una respuesta significativa a estos mismos. Desde este enfoque, las fenomenologías de las ancestras son concebidas como ecologías de lo invisible, como fuerzas afectivas y anacrónicas que materializan una autonomía habitada desde el interior en el espacio atemporal, lo que Hartman llama fabulación coral, que invoca voces heterogéneas que se comunican a través de textos y contextos cruzados. La racionalidad fantasmal de las viejas negras de antes sitúa la cuestión de la ontología entre las fuerzas contingentes de ausencia, presencia, visibilidad e invisibilidad, entre el ser y el no ser, y la cuestión de la producción de conocimiento desde un episteme del patio, de un episteme de la cocina, emposando constelaciones imperceptibles de memoria, herencia y generación. La elección de la forma poética del oriquí, que me imagino que se están preguntando qué es, un canto de alabanza con acompañamientos de tambores que los yorubas entonan a sus dioses, diosas y reyes, ya supone en gran medida una toma de posición estética de la autora. Es una declaración de sus intenciones. Por un lado, el oriquí en el poema se desarrolla dentro de una ecología del tiempo desde la ecofilosofía yoruba, entendida a manera de ver como una reflexión ecológica, ética y filosófica, metafísica y epistémica y litúrgica sobre el cosmos y el medio ambiente natural, reordenando la gramática epistémica de la historia al extenderse al reino de las ancestras. Por otro lado, para mí, la elección de esta forma poética del oriquí declara las intenciones de la autora de elogiar y privilegiar la irreverencia de la oralidad. En este poema de Herrera, esta alabanza a la memoria oral, encarnada en la figura femenina de las viejas negras, supone también una reflexión acerca de su desaparición y un reclamo para recuperarla a través de la palabra escrita. Cuando dice, éramos sin saberlo dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra, pero nosotras las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contestonas, no supimos oír, tomamos curso de filosofía, no creímos. En efecto, el oriquí para las viejas negras de Herrera rememora y revaloriza la tradición oral de aquellas ancianas salidas de la esclavitud y no solo portadoras de conocimientos ancestrales, sino artífices de los modos de narrar. Como hemos argumentado, ya para ir cerrando, ¿qué tiempo tengo? Ya estoy más o menos. Las escritoras afrocaribeñas Maris Condé, Nancy Morejón, Mayra Sánchez Febres, Yolanda Arroyo Pizarro, agregan matices a la taquigrafía del archivo, a la cacofonía de los lamentos, de llantos y gritos de las ancestras, al desafiar las representaciones de las mujeres negras reducidas a la subdivisión de senos y nalgas, como diría Audre Lorde, y exhibidas en la subasta mientras los amos y supervisores
blancos describían sus partes vendibles en un espectáculo morboso, se produce lo que llamo la fenomenología de las ancestras, que es capaz de desvincular de la profunda cosificación e instrumentalización de las mujeres negras, de los métodos históricos tradicionales que las manipulan y reducen a números, a fechas, para entonces dejar sonar los silencios de sus voces que se niegan a callar. Podríamos decir que la fenomenología de las ancestras traduce ciertas subjetividades cuyas huellas localiza mediante el empleo de métodos de escuchar el archivo, a lo que Anthony Reid llama un silencio que no es silencioso, prestando atención cuidadosa al ruido negro, a los chillidos, a los gemidos, los insentidos y a la opacidad, que siempre exceden la legibilidad, para insinuar entonces utopías y aspiraciones. Al hacerlo, la fenomenología de las ancestras, como la fabulación crítica en diálogo, se comprometen con escribir historias de espíritus, ya que la ancestra habla de alguna manera, así como la resonancia metafísica que reduce la distancia entre los difuntos y los vivos. La fenomenología de las ancestras es una invitación a apertura para la afectuosa comunión con los muertos. Y este es precisamente el trabajo arqueológico de sumación ontológica e imaginación radical que realizan todas las autores mencionadas, quienes al respirar el aire enmohecido, con olor añejo del papel frágil de la memoria, destapan el ataúd de la historia y miran de frente el rostro de la muerte y de los muertos. Propongo que sus ejercicios de fabulación crítica puedan leerse e interpretarse como un giro epistémico del archivo, o un giro ontológico del archivo, o un giro espiritual hacia el archivo, que plantee cuestiones éticas distintivas, una relación íntima de compromiso con el pasado, con el trabajo de devolver la historia con un rostro humano a las mujeres negras, de reparar la violencia de la esclavitud, devolviendo a las esclavizadas a la vida como sujetos poseídos de una personalidad plenamente realizada. Es simultáneamente un acto de reparación de la violencia para desmantelar las narrativas del amo. Metodológicamente, la fenomenología de las ancestras mapea una historia en la que las subalternizadas no son objeto del archivo, sino más bien un sujeto histórico que se puede escuchar hablar y hablar escuchando. Por tanto, narrativiza los fantasmas del pasado a través del afecto. Como dice Harman, a través de un archivo alternativo de pensamientos, de deseos, de imaginaciones de las mujeres negras. Nos alienta a nosotros mismos, los lectores, como los receptáculos para el regreso de las esclavizadas. Nos ponemos en los zapatos de nuestras antepasadas. Somos testigos imaginativos de los crímenes del pasado y lloramos por las víctimas, las esclavizadas, las devastadas, las masacradas, como dice Isaiah Harman. Por ello, más allá de la violencia del oficio y de la contabilidad mercantil que colabora con la hegemonía a través de las lógicas de clasificación y borrados violentos, estas escritoras afrocaribeñas y sus escrituras se sitúan frente a las narrativas de desterritorialización y desracialización de la historia, al despojar a las mujeres negras de la sombra colonial, colocando sus intersubjetividades en el centro y de centro de la anunciación anulada por la historiografía. Está bien. ¿Serán acaso estas poéticas caminos para andar entre dos portales? ¿Serán acaso el universo material y el universo metafísico a la vez, producido dentro de un cronotopo que no es tanto fenómeno dialéctico sino marialéctico, porque articula el presente y el pasado presente en un movimiento infinito y variado, en una marea fractal que como las olas nos devuelve una espuma cambiante? O me pregunto, ¿serán estas escrituras una posibilidad de regresar al archivo sonoro de las mujeres negras, desde donde podemos reunir los rezos y resucitar a los muertos? Esas sombras de las ancestras que hoy nos guían, nos protegen, produciendo una red de conciencias que abarcan lo ancestral, lo divino y lo exótico, más allá de lo exótico, y lo histórico. ¿O serán acaso, me pregunto yo, estas escrituras femeninas afrocaribeñas una forma de vivir en el mundo después de la catástrofe y la devastación, un espacio para la restauración de sus humanidades negras? ¿Serán acaso un hogar, un útero en el mundo para ese yo mutilado y violentado de las mujeres negras? Muchas gracias.